y peleamos, Señor, con tu palabra, con tu presencia, Señor. Sabemos que solos en nuestras fuerzas no podemos, pero contigo todo lo podemos, Señor. Porque tú nos fortaleces en los tiempos difíciles, en los tiempos de angustia, en los tiempos, Señor, donde parece imposible en la fuerza humana. Sabemos que tú nos esfuerzas, Señor, y vamos más allá de lo que naturalmente se puede hacer. Gracias por tu presencia, Señor, en este lugar. Gracias por tu presencia en cada uno de los hogares donde nos están viendo, en cualquier lugar, en cualquier parte, Señor, donde nos están escuchando. Gracias por tu presencia, Señor, porque tú eres omnipresente. Estás aquí y estás en cualquier lado donde se te invoca. Tú eres omnipotente. Tu poder no tiene límites, y por eso te adoramos y por eso confiamos en ti, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias por tu palabra, Señor. Amén. Denle un aplauso fuerte al Señor ahí donde se encuentra. Sea bienvenida a esta reunión dominical. Este es el día del Señor, y todos los que hoy se reúnen por primera vez en un hogar, sean bienvenidos. Sabemos que no te vas a arrepentir. Algo bueno te va a suceder hoy, porque estamos convencidos que la voluntad de Dios para nuestras vidas está en 4 pilares que los hemos convertido en una declaración. Los cantamos, los declaramos, lo oramos, porque sabemos que esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Es salvación, sanidad, prosperidad y propósito. Esos 4 pilares, que son los que nos rigen como iglesia, están totalmente basados en su palabra desde que empieza la Biblia hasta que termina. Esos pilares son los que nos rigen como la palabra de Dios. Es nuestra norma de fe y conductas. Es que siéntase bienvenido, siéntase en casa, y vamos a hacer nuestra declaración que hacemos cada domingo. Voy a invitarlo a que usted, ahí donde se encuentra, levante sus 2 manos. Si tiene su Biblia, levante su Biblia, y todos vamos a declarar lo que aparece ahí en la pantalla. Es nuestra declaración, todos juntos. Creo en la salvación de mi alma, creo en la sanidad de mi cuerpo, creo en la prosperidad de Dios, tengo un propósito en la vida y algo bueno me va a suceder hoy, porque al que cree todo le es posible. Amén. Y así damos inicio a nuestra reunión de domingo, el día del Señor. Sean bienvenidos y prepárese para recibir una palabra que estoy seguro le va a edificar, que estoy seguro le va a animar, pero sobre todo le va a liberar. Esta es una palabra liberadora, es una palabra sanadora, es una palabra alentadora. ¿Y cómo la necesitamos en estos tiempos donde cada día recibimos una nueva noticia, y no tan buena por el tiempo que estamos viviendo? Pero sabemos que los que estamos confiando en Dios también hay buenas noticias. Y hoy hay una misericordia nueva para este día, y esa es una buena noticia, es una misericordia de Dios, porque la Biblia dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Así es que hay una palabra alentadora para ti en esta mañana. Hay una palabra de vida, hay una palabra de sanidad, hay una palabra de libertad, hay una palabra de prosperidad, y eso nos da gozo, nos da alegría, porque sabemos que su palabra es verdadera, que su palabra es vigente, que Dios es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo el día de mañana. Y si creemos esto, entonces estaremos bien y algo bueno nos va a suceder hoy. Amén. Quiero que abra su Biblia en el libro de Samuel, el primer libro de Samuel, en el capítulo 17. Voy a leer varios versos. Y quiero que ponga mucha atención, porque esta historia en esta semana fue para mí revelador, fue parte de mi devocional, y Dios me reveló y saltó algo en mí cuando estaba leyendo esta porción de la Escritura, y creo que aquí hay algunos principios que nos van a ayudar a poder salir
adelante en este tiempo de crisis, pero sobre todo a salir victoriosos. Estoy en el primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 1. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gad, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Verso 8. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí, y él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Verso 10. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo, de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Verso 14. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 hermanos mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Verso 16. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos una efa de aceite de este grano, una efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Amén. Entonces aquí vemos una historia donde Israel está de continuo en guerra con el pueblo filisteo. Ya habían tenido guerras anteriores. De hecho, en una de esas guerras que invadieron a Israel, se habían robado el arca, que el arca representa la presencia de Dios, era la gloria de Israel, porque ahí había elementos importantes que representaban la historia de Israel y los momentos donde Dios los había provisto sobrenaturalmente y los había defendido. Entonces ya se habían robado el arca, la regresaron después los filisteos, y ahora estaban en otra de esas guerras que constantemente estuvieron teniendo los filisteos hacia Israel. Pero en esta guerra en particular encontramos que participó un joven, un muchacho llamado David, que tocaba el arpa al rey que en ese momento, el primer rey de Israel, estaba gobernando, el rey Saúl, y él estaba siendo atormentado por espíritus inmundos. Y entonces David le apacentaba tocando el arpa, y David era un adorador. Pero en esta ocasión y en la guerra, David se regresó a la casa de su padre Isaí para cuidar del rebaño que tenían. Y estaba Israel en ese campo, en ese valle, en fila, en orden
de batalla. Pero en esta ocasión salió de entre sus filas un hombre que dice la Biblia que tenía ciertas características. Primero, que era un hombre grande, era un gigante, y esto es que tenía aproximadamente 3 metros de altura. También dice que llevaba un casco de bronce, su coraza pesaba aproximadamente 55 kilos. O sea, era una coraza pesada, porque este hombre era un gigante. También llevaba su espada, llevaba su lanza, y su lanza en la punta, tan solamente la punta pesaba 7 kilos. Entonces era impresionante al ojo humano, y esto fue lo que impactó al pueblo, porque este hombre salió de entre las filas del ejército filisteo y sobresalía. Pero lo impresionante, más allá de la estatura, más allá de su coraza, de su casco, de su armadura, de su lanza, que sí eran impresionantes, lo que realmente impresionó fueron las palabras del filisteo. Y esas palabras eran desafiantes, porque no era la voz de una persona normal, era la voz de un gigante. Por lo tanto, su caja torácica resonante hacía que las palabras fueran estruendosas. En el verso 8 dice: y se paró y dio voces, es decir, gritaba, y su voz era estruendosa, un grito desafiante a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga a mí. Y los desafiaba así constantemente, de tal forma que el pueblo, dice el verso 11, que oyendo Saúl a este gigante y a todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. ¿Qué pasó? Se turbaron, número uno, y tuvieron no un temorcillo, no un miedo, un gran miedo. Luego dice el verso 24: y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Encontramos diferentes frases: turbación, gran miedo y gran temor. Y esto es porque este gigante se paraba por las mañanas y por las tardes durante 40 días. Y esto ocasionó que hubo un gran temor en el pueblo de Dios. Oiga esto: el Goliat había puesto en cuarentena al ejército de Dios. Qué interesante por el tiempo que estamos viviendo, y qué interesante que las palabras de este hombre durante 40 días y 40 noches lograron poner en temor a el pueblo de Dios, y no solamente en un temor, en gran temor, en angustia, en gran miedo, sino que paralizaron al pueblo de Dios para que no fueran a la guerra. Y esto es algo parecido con lo que estamos viviendo. Han pasado tantos días, 40 días, escuchando las palabras de Goliat. Así como la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios, también el temor viene por el oír las malas noticias. Y en esa situación que estamos viviendo hoy en día, por esta contingencia, pareciera que nos hemos vuelto expertos en el tema del virus que está atacando a nivel mundial. Pareciera que nos hemos vuelto expertos de tanta información que hemos recibido en la mañana y en la tarde y a todas horas por cualquier medio. Pareciera que ya sabemos su origen, su desarrollo, sus consecuencias y las posibles consecuencias futuras que vamos a tener. Pero ya hemos escuchado demasiado al gigante. Creo que hay mucho temor
que se ha infundado en base a las noticias en esta cuarentena. El temor puede paralizar el potencial de un ejército, de un pueblo, de una economía, de la salud, de la capacidad creativa para salir adelante en medio de la crisis. El temor incluso puede paralizar a la iglesia, y usted y yo tenemos que saber que esa no es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza no es de temor, está contra nuestra genética, no solamente espiritual, mental, sino emocional y física. El temor puede hacerte ver fantasmas que no existen. Dice la Biblia que después de haber Jesús alimentado a 5,000 hombres, subió a orar y le dijo a sus discípulos: vayan en la barca, vayan hacia el otro lado y después yo los alcanzo. Y después dice la Biblia que Jesús vino caminando sobre las aguas para alcanzarlos. Y entonces los discípulos le vieron y dijeron: es un fantasma, y estaban llenos de miedo. Los expertos del mar, los expertos de la pesca, los expertos de la natación tenían miedo, porque de lejos no distinguían quién llegaba y quién se acercaba, y dijeron: es un fantasma. Y Jesús les dijo: ¡hey, soy yo! No tengan miedo. ¿Cómo les dijo? No tengan miedo. Pero ellos pensaban que era un fantasma. El temor te hace ver fantasmas que no existen. El temor te hace ver el gigante más grande de lo que es en realidad. El temor te hace ver las cosas más grandes de lo que son en realidad. Pero tú y yo necesitamos estar entendidos en lo que la palabra de Dios dice acerca de nosotros. Escuchaba en estos días, dentro de toda esa información que les he mencionado, a un médico que decía que el temor hace que el sistema inmunológico se debilite en el cuerpo. Es decir, que las defensas bajan. Estoy hablándolo o resumiéndolo en términos sencillos. Pero que el estar alegres levanta el sistema inmunológico. O sea, las defensas son fortalecidas. Lo que quiere decir que la gente, cuando tiene temor, o la gente atemorizada, intimidada, es más propensa o está vulnerable a ser contagiada de ese virus y de cualquier enfermedad. Pero las personas que están alegres, las personas que cantan, las personas que están optimistas, o las personas que tienen una fe, son personas que en su cuerpo, su sistema inmunológico está fortalecido. Y esto me lleva a la Biblia que nos menciona en Nehemías capítulo 8 verso 10. Dice: no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. Dios lo habló primero. El gozo de Dios es nuestra fuerza. Por eso no podemos ni debemos consentir el temor, y debemos de cuidar de lo que oímos y de lo que vemos. Dice que el pueblo, al ver al gigante y al estar escuchándolo por esa cuarentena, por esos 40 días, escuchar tanta información negativa, escuchar tanta información que desanimó al pueblo, y que nos puede desanimar a nosotros también, y que puede bajar nuestras defensas, y que puede hacernos vulnerables no solamente a esto, sino a más cosas. Tenemos que saber que el gozo de Dios es nuestra fortaleza. Hay muchos motivos para alegrarnos, hay muchos motivos para gozarnos, pero sobre todo el gozo de Dios en nuestras vidas, por la buena noticia del Evangelio. Y la buena noticia del Evangelio es salvación para tu casa.
Y la buena noticia del evangelio es sanidad para los tuyos. Y la buena noticia del evangelio es prosperidad en medio de la crisis. Y la buena noticia es propósito. En medio de esta situación hay propósito. Y te digo de parte de Dios, vamos a salir de esta. Vamos a salir victoriosos. Vamos a salir adelante. Por eso yo te digo, no temas. No temas a lo que estás enfrentando. No temas a lo que dicen las noticias. No temas a lo que dicen los pronósticos de la economía, de la salud. No temas, porque si estás con Dios, entonces tienes una protección del cielo. Entonces vamos a salir de esta. Entonces te va a ir bien. Puedes decir amén ahí donde te encuentras. Tremendo. El temor había paralizado el potencial del ejército, de los escuadrones de Israel. Había paralizado el temor. Pero había un joven que estaba cuidando el rebaño, las ovejitas de su padre, y por una instrucción de su padre le dice: va a ver cómo están tus 3 hermanos y saber cómo va la guerra. Y cuando llega este joven, se da cuenta que hay un problema en el campamento de Israel. Se da cuenta que las cosas no están bien. Ya no solamente por lo que había visto, sino porque él estaba oyendo en ese momento cómo es que este hombre, este gigante, este Goliat, salía para desafiar al ejército de Dios. Y es interesante lo que dice la Biblia, y vamos a ver la diferencia de lo que es un pueblo intimidado y de lo que es un hombre conectado con Dios. Vamos a ver la diferencia de un pueblo paralizado a un joven que está activo por la presencia y por la palabra de Dios. Dice la Biblia que cuando este hombre salió a desafiar, como ya lo había dicho constantemente, y le dice: ¿quién es ese hombre incircunciso? ¿Quién es ese hombre incircunciso que se ha atrevido a desafiar a los escuadrones de Israel? Entonces, lo primero que podemos entender con respecto a este joven David, conectado con Dios, es que él conocía su identidad. ¿Quién es ese incircunciso? O sea, David estaba expresando que él era un hombre de pacto con Dios. Goliat no. Es decir, estaba seguro de su identidad de hijo de Dios. Estaba seguro de su identidad, de su pacto con Dios. Y eso es muy importante para nosotros, porque si nosotros sabemos nuestra identidad, entonces nosotros podemos caminar con la certeza de que Dios está con nosotros, de que tenemos un Padre en el cielo que está velando por nosotros, que está preocupado por la situación que estamos viviendo, y que si nosotros clamamos como el niño pequeño a su Padre, entonces el Padre celestial va a actuar en favor de nosotros, porque Él es un Padre responsable con sus hijos. Pero tenemos que saber quiénes somos. Tienes que saber tu identidad de hijo, de hija de Dios. Tú no eres el resultado de la evolución. Tú no eres el resultado de una teoría acerca del Big Bang. Tú no eres el resultado de una teoría de la espontaneidad. Tú no eres el resultado de tus padres. Tú eres el resultado de un diseño de parte de Dios. Tú eres el resultado de un diseño bien planeado de parte de Dios desde antes que tú y yo naciéramos. Dios escribió acerca de ti. Él escribió un plan acerca de ti, y el plan acerca de ti es glorioso. Es mucho mejor de lo que estás viviendo. Es mucho mejor de lo que estás experimentando en este tiempo. Por eso yo te digo de parte de Dios que los planes de Dios son de salvación, son de sanidad, son de prosperidad y son de propósito. ¿Alguien puede creer esto que estoy hablando? Esa es la voluntad de Dios. Él escribió acerca de nosotros. Él nos soñó y nos planificó. Por eso es que estamos en esta tierra, no para hacer solamente el ciclo de la vida, nacer, crecer, reproducirnos y morir. No, nosotros estamos aquí con un propósito en esta tierra. Tú y yo no nos vamos a ir si creemos en Dios, si conocemos nuestra identidad de hijos.
sabemos que no estamos de paso en esta tierra, que vamos a cumplir un diseño, que vamos a cumplir un propósito que Él planeó. Y si nosotros caminamos en sus principios, entonces no nos vamos a ir de esta tierra. Una enfermedad no te va a matar, un virus no te va a matar, una crisis económica no te va a matar. ¿Por qué? Porque hay un plan y es mucho más grande y es mucho más glorioso, porque viene del cielo. ¿Alguien puede creer esto? Amén. Lo segundo que encontramos es un hombre, David, conectado con Dios, con su presencia, con su identidad, que no estaba domesticado por el sistema. Dice en el primer libro de Samuel, estoy en el capítulo 17, en el verso 34, dice la Biblia: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Mira cómo habla alguien que está conectado con Dios. Los demás estaban muriendo de miedo, pero David estaba conectado con Dios y lo reflejaba en su forma de hablar, porque dice: este hombre incircunciso ha provocado al ejército del Dios viviente. Verso 37, añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Porque así habla una persona conectada con Dios. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Porque cuando sabe la noticia Saúl de que hay un muchacho, que hay un valiente que sí quiere enfrentar a Goliat, entonces va a donde está Saúl y Saúl le dice: pero él es un hombre de guerra desde su nacimiento, y tú un muchacho. O sea, en otras palabras, pero él está formado conforme al sistema de guerra de este mundo. Pero tú, ¿cómo has sido entrenado? Y el hecho de que él no usara una armadura, que era lo que el sistema le decía, hacía que le menospreciara, no solamente por ser joven, sino porque no había sido entrenada por el sistema. Pero David no quiere decir que él no estaba ejercitado. Estaba ejercitado de otra manera. Él no había sido domesticado por el sistema, pero él estaba ejercitado en su vida. Él estaba ejercitado en su comunión con Dios. Él estaba ejercitado de otra manera. Dice la Biblia que él se había ejercitado con el oso y con el león, defendiendo a su rebaño. Así era su ejercicio. No solamente era un ejercicio físico, donde por supuesto que Dios lo ayudaba, porque para poder vencer la fuerza de un león o de un oso, debería de tener la ayuda de Dios, sin duda. Y así era. Él dependía de Dios, no de su esfuerzo, no de sus propias fuerzas. Por eso es que él se atrevió a desafiar, se atrevió a enfrentar a ese gigante, porque él dijo: yo he peleado con el oso, he peleado con el león, y él será como uno más. Goliat será como uno más de esas bestias que he vencido. O sea, estaba ejercitado, no estaba domesticado por el sistema, estaba ejercitado en la comunión con Dios. El Salmo 8 en la Biblia nos dice, es un salmo de David,
Y es probable que este salmo fue inspirado en esos tiempos donde él pastoreaba a ese rebaño de ovejas. Y dice: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Verso 3: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. O sea, David estaba inspirado en la naturaleza, en los cielos. Dice: cuando veo los cielos. O sea, David tuvo oportunidad de contemplar los cielos, de ver a las ovejas, de ver a los bueyes y de ver toda esa grandeza y decir: Señor, ¿cómo te puedes fijar en nosotros si tú eres tan grande? Nos dice la Biblia: los has hecho al hombre poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. O sea, es un salmo contemplativo acerca de la gloria de Dios, de la pequeñez del hombre, pero de la gloria de Dios sobre el hombre. Interesante. Así venía David, impregnado de la gloria de Dios, impregnado de la presencia del Señor, de tal forma que su manera de hablar era diferente, porque él estaba ejercitado en otras cosas. No estaba lleno de malas noticias, no estaba lleno de intimidación. Él estaba impregnado de la grandeza de Dios, de la majestuosidad de Dios a través de la naturaleza. Y cuando ve a ese gigante, David no lo vio tan grande, porque sabe que los cielos son más grandes y Dios los creó, el cual él adoraba diariamente por la mañana y por la noche. De tal forma que usted y yo debemos ver el ejemplo de David para no caer en temor, para no estar influenciados por las malas noticias. Debemos ver el ejemplo de David, de que él estaba impregnado de la presencia de Dios, estaba impregnado de la palabra de Dios, y eso se reflejaba en su forma de pensar y en su forma de hablar. Dice: si él me ha librado del oso y del león, él me va a librar de este hombre incircunciso. Amén. Pero ¿por qué hablaba así David? Porque él estaba ejercitado de otra manera. Y usted y yo tenemos que aprender esto de David. Él tenía un corazón compasivo porque pastoreaba, pero también tenía un corazón sumamente valiente, porque se enfrentaba a las bestias. Usted y yo tenemos una naturaleza diferente. Dice Romanos 8:37: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Qué somos? Dígalo fuerte: ¿qué somos? Ahí en sus cosas, ¿qué somos? En sus casas, ¿qué somos? Por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque si tenemos el amor de Dios, lo tenemos todo. Amén. Si tenemos el amor de Dios, lo tenemos todo. Así habla una persona que tiene identidad de hijo. Así habla una persona que no está influenciada por el temor. Es una persona que dice: ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, yo añadiría, ni virus, ni después ninguna enfermedad, ninguna bacteria, ninguna crisis económica, ninguna situación problemática social nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Alguien dice amén a ello? Entonces David era sumamente valiente. Esa es nuestra naturaleza.
2 de Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Diga conmigo: poder. Levante sus dos manos y diga: poder, de amor y de dominio propio. Otra vez, declare conmigo, esto es fuerte. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esa es nuestra naturaleza. Por eso usted y yo no debemos ser controlados por el temor. Y para que no seamos controlados por el temor, debemos de estar alimentándonos más de su palabra, de sus promesas, de sus principios, de sus instrucciones que están en este libro. Esta es la herencia, este es el testamento que Dios nos ha dejado para que vivamos en victoria y seamos más que vencedores. Amén. Hay una verdad poderosa que nos dice la carta a los Colosenses capítulo 2 verso 15: y despojando a los principados y a las potestades, Jesús exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús obtuvo para nosotros hace 2000 años la más grande de las victorias sobre todo principado, sobre todo potestad, sobre todo demonio, sobre todo aquello que está en contra de la voluntad perfecta de Dios. Él ya nos dio la victoria y esa es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza no es de temor, nuestra naturaleza es de valentía, nuestra naturaleza es de poder, nuestra naturaleza es de amor, nuestra naturaleza es de dominio propio. Esa es tu naturaleza. Esa es mi naturaleza. Por tanto, levanta tu voz, levanta tus manos y di: yo soy más que vencedor. Tengo la mente de Cristo. Soy una nueva criatura. Tengo identidad. Dilo: tengo identidad. Tengo pertenencia. Tengo herencia. Temor fuera de mi vida, fuera de mi casa, fuera de mis hijos, en el nombre de Jesús. Temor, vete de mi vida. A partir de hoy, camino con mi identidad de hijo de Dios. Y yo sé que puedo. Yo sé que puedo amar. Yo sé que tengo dominio propio. Y voy a cumplir mi propósito. El propósito de Dios en mi vida: de fructificar, de multiplicarme y de señorear. Amén. Dale un aplauso fuerte a Jesús. David era un hombre no solamente compasivo, sino sumamente valiente, pero también era un hombre de fe. Verso 37 dice: añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. ¿Con qué convicción hablaba David? Dios me ha librado de estas bestias. Dios me ha librado de estos animales. Dios me librará de este filisteo incircunciso. Así habla una persona de fe. Así habla una persona de convicciones firmes. Ahora, hay algunas cosas que usted y yo también tenemos que ejercitar en este tiempo para no solamente enfrentar esta pandemia, sino que además lo que pueda venir en los próximos días, en los próximos meses y en los próximos años. Usted y yo debemos de estar ejercitados. Cualquier situación de crisis tenemos que sacarle provecho y tenemos que ejercitarnos en alguna área de nuestra vida. Lo primero que tenemos que ejercitarnos, como lo hizo también David, es que tenemos que ejercitarnos en la oración. Usted y yo en este tiempo tenemos que ejercitarnos, aprovechar este tiempo en casa para ejercitarnos primeramente en la oración. La oración, antes de convertirse en un deleite, comienza con una disciplina. Y la disciplina no es agradable, pero es necesaria. Y tenemos que tener esa disciplina de buscar el rostro de Dios, de buscar
a la presencia de Dios cada día, durante la mañana, durante la noche, en cualquier oportunidad. Usted y yo tenemos que buscar su presencia. David hacía oraciones contemplativas. Cuando veo los cielos, el cielo es tu trono, la tierra el estrado de tus pies. ¿Qué lugar para tu presencia podemos construir? Usted y yo tenemos que hacer un tiempo, ahora que hay la oportunidad, que no estamos en ese ajetreo de las actividades cotidianas, para buscar el rostro de Dios. Y nos vamos a dar cuenta que Dios está hablando. Y nos vamos a dar cuenta que la voz de Dios suena más que nunca. ¿Por qué? Porque podemos hacer ese tiempo para buscar la presencia de Dios. Lo segundo que tenemos que hacer en este tiempo es leer su palabra. Estar constantemente empapados de su palabra, de buenas noticias. Porque la Biblia, el Evangelio son buenas noticias. Ya has escuchado demasiadas malas noticias. Ya nos hemos empapado de demasiadas malas noticias. Ahora necesitamos buscar la palabra de Dios, que son buenas noticias, que son instrucciones, que es revelación de su palabra, que son mandamientos, que son promesas. De eso debemos estarnos llenando en este tiempo. Lo tercero que debemos de estar ejercitándonos es en tener buenos hábitos. Este tiempo no es para que duermas más, no es para que te vayas de vacaciones, no es para que estés de ocioso, sino para que tengas disciplinas en tu vida, disciplina espiritual, disciplina mental, en la lectura también, porque eso ejercita y estimula nuestro cerebro, sino que además debemos de tener buenos hábitos en este tiempo. Levántese temprano para buscar a Dios. Nosotros tenemos un hábito de orar de madrugada en esta casa y buscamos a Dios de madrugada. Lo hacemos no solamente a las 4:45, pero después lo hemos hecho a las 4, a las 3, a las 2 de la mañana. En cualquier momento buscamos el rostro de Dios. Hombres y mujeres que fueron usados por Dios buscaban a Dios de mañana. La Biblia dice en Marcos 1:35 que Jesús, siendo aún muy oscuro, buscaba, se levantaba y oraba, siendo aún muy oscuro. David mismo dice: de madrugada yo te buscaré a ti. Entonces usted y yo debemos tener una disciplina, un hábito de buscar, de levantarnos temprano para buscar a Dios y después hacer las actividades que debemos hacer. Si es ejercicio, pero debemos tener buenos hábitos, porque esto nos va a preparar para lo que viene. Jesús tuvo buenos hábitos, no solamente en la oración, no solamente físicamente, porque él tenía un oficio carpintero. O sea, él estaba ejercitado físicamente, sino además en su alimentación. Jesús estaba alimentado correctamente. Usted no puede darse el lujo de subir de peso por estar inactivo en este tiempo. Tiene que ejercitarse. Tiene que cuidar lo que se mete a su cuerpo, porque Dios nos está preparando para cosas mejores. Dije que Dios nos está preparando para cosas mejores y necesitamos estar ejercitados. Pastor, pero ¿cómo que la alimentación? Dígame algo espiritual. Mire, le voy a decir algo espiritual. Primera Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice: todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Cuidar nuestro cuerpo es tan espiritual como orar. Imagínense que Jesús no cuida su cuerpo y come grasas y come carbohidratos y harinas, y su sangre se contamina. No la hubiera aceptado el Padre, porque lo que se trataba era redimir a la humanidad por medio de su sangre, y su sangre tenía que estar limpia, tenía que estar pura. Amén. Y si bien es cierto, nosotros no nos vamos a ofrecer en sacrificio para redención, porque ya lo hizo Jesús, pero
pide que nuestro cuerpo esté irreprensible, esté cuidado, porque un cuerpo sano puede servir mejor, porque un cuerpo sano se le prolongan sus días, porque un cuerpo sano puede ser mejor instrumento para ser de bendición para otros. ¿Alguien me dice amén a ello? No los veo, pero puedo percibir sus caras serias, porque se me hace que ya se pasaron de peso en estos días. David estaba listo para la batalla porque se había ejercitado, no como el sistema decía, sino como Dios le había instruido. Amén. Dice verso 48: y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. O sea, mientras los otros huían, cuando el filisteo se levantaba y los desafiaba, David, cuando ve que ya tiene la luz verde de su rey Saúl para ir a la guerra, corre a la línea de batalla listo para pelear. Porque cuando una persona se ha ejercitado, cuando una persona se ha preparado y cuando llega la oportunidad, sabe que no la puede perder, y corrió a la línea de batalla porque era su oportunidad. Y metiendo David su mano en la bolsa, verso 49, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. ¿Dónde? ¿Dónde? En la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. ¿Por qué en la frente? Porque en la frente estaban todos los pensamientos. En la frente estaban todos los pensamientos de los cuales salían las palabras que desafiaban e intimidaban al ejército de Dios. Y dice la Biblia, verso 50: y así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, la acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Porque en la cabeza están los pensamientos. La Biblia dice en Romanos: no se conformen a este mundo, al sistema de pensamiento de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación del entendimiento. Porque en la mente está la batalla. En la mente está la batalla, están los pensamientos. Por eso cuando David enfrentó a Goliat, lo enfrentó en los pensamientos. Le enfrentó con palabras, porque sabía que ahí estaba el problema. Pero David tenía una palabra mayor. Pero David tenía una palabra de dirección. Pero David tenía una palabra de poder y de autoridad de parte de Dios, porque él sabía que no estaba solo. Dios estaba con él y Dios lo respaldaría una vez más para vencer al gigante. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Si tú te ejercitas en la oración, si tú y yo nos ejercitamos en la palabra, si tú y yo conocemos lo que dice la Biblia acerca de nosotros, si tú y yo reconocemos nuestra identidad y se nos revela, entonces no solamente vamos a enfrentar a este gigante que se ha levantado, sino que podremos enfrentar cualquier desafío que venga. ¿Por qué? Porque de esta vamos a salir con más fuerza. Te estoy diciendo que de este problema vamos a salir con más fe, vamos a salir con más autoridad. La iglesia va a salir mejor que nunca. La iglesia va a salir empoderada con el Espíritu Santo para vencer cualquier gigante y cualquier problema que se pueda enfrentar, porque Dios está con nosotros. Vas a salir de esta. Te estoy diciendo, vas a salir de esta. No temas, no temas, no temas, porque tu naturaleza es de poder, es de amor y es de dominio propio. Si alguien lo cree, grite. No importa cuán difícil sea el pronóstico de esta situación a nivel mundial, si nos preparamos en este tiempo, estaremos listos para afrontar y a salir victoriosos de esta situación y de cualquiera que pueda venir. Levante sus manos en el nombre de Jesús, en la autoridad que Dios me ha dado como ministro de su palabra, contra todo espíritu
Vengo contra todo espíritu de temor que se ha infiltrado en las familias por las noticias malas, por la información negativa. En el nombre de Jesús, temor, suéltalos. Angustia, suéltalos. Te descubro en el nombre de Jesús y por el poder de la palabra que he predicado. Te descubro, temor, suéltalos. Suéltalos ya, ahora. Angustia, suéltalos ahora. En el nombre poderoso de Jesús. Eres libre, eres libre, eres libre. Eres libre en el nombre de Jesús. Percibo cómo están siendo liberadas personas ahí en sus casas. Eres libre de la ansiedad. Ansiedad se va. Ahora se va, se va, se va. Se va en el nombre poderoso de Jesús. Ahora toda depresión, suéltalos. Depresión, suéltalos. Suéltalos. Suéltalos en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Declaro que la paz del cielo, la paz que sobrepasa todo entendimiento, ahora viene sobre ti. Ahí donde te encuentras, en tu casa, en tu carro, ahí, en el nombre de Jesús, declaro la paz del cielo. Ahora viene sobre ti. Ahora viene sobre ti. Esa es una muestra del amor de Dios y del respaldo de Dios en tu vida. En este tiempo recibe la paz del cielo. Recibe la paz del cielo ahora, en el nombre poderoso de Jesús. Oro por sanidad. Ahora viene sanidad sobre tu corazón, sanidad en tu alma, sanidad en tu cuerpo. Todo problema respiratorio ahora, 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 en el nombre de Jesús. Por las llagas de Jesús, según Isaías 53, eres sano, eres sana. Los viejos, los niños, ahora reciban sanidad por el poder del Espíritu Santo. Ahora el poder de Dios está viajando a través de este medio. Ahora el poder de Dios, porque Él es omnipresente. Lo dije al principio, Él es omnipresente. El poder de Dios ahora se está manifestando. Está entrando a tus casas, está entrando a tu hogar, está entrando a tu habitación. Recibe la sanidad del cielo ahora. Ahora, sobre tu cuerpo, sobre tus órganos internos y externos, recibe sanidad. Riñones están siendo sanados por el poder de Dios. Ahora, hígado está siendo sanado de toda enfermedad. Cáncer, te secas, sales ahora en el nombre poderoso de Jesús. Ahora, todo problema de sarampión ahora se va del cuerpo ahora en el nombre de Jesús. Todo problema en las vías respiratorias ahora en el nombre de Jesús recibe tu sanidad, recibe tu milagro. Ya recíbelo ahora, recibe tu milagro. El poder de Dios está activo. Hay una fuerte presencia en este lugar. Y ahora yo la envío a donde tú estás en el nombre de Jesús. Recibe tu sanidad. Recibe tu sanidad ahora, 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 ahora. Ahora el gozo de Dios viene sobre ti. Ya no hay temor, pero el gozo de Dios viene sobre ti. El gozo es tu fortaleza. El gozo sube tu sistema, fortalece tu sistema inmunológico. Levanta tus defensas, te fortalece físicamente. El gozo de la salvación regresa a casa. Cree tú y toda tu casa será salvo. El gozo de la salvación vuelve a tu casa. Vuelve a tu casa. Recibe la bendición de Dios. Recibe la presencia del Espíritu Santo. Ahora, 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 ahora. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Si tú estás ahí por primera vez, llegaste al hogar, te invitaron, quiero que hagas una oración en los próximos minutos. Es una oración poderosa. Esta oración te va a trasladar de las tinieblas a la luz, de muerte a vida, de enfermedad a sanidad. Y es muy poderosa. La presencia de Dios está aquí. Levanta tus manos y di estas palabras. Todos los que han hecho esta declaración la pueden repetir. Y di después de mí: Cristo Jesús, te doy gracias por morir en mi lugar y derramar tu sangre para el perdón de mis pecados. Hoy te confieso como mi único Señor y mi único Salvador. A partir de hoy comienzo una nueva vida con principios basados en tu palabra.
Gracias, Jesús, por amarme hasta la muerte. Hoy comienzo de nuevo y no lo hago solo, comienzo contigo. Gracias, Jesús. Gracias por tu amor. Amén. Adoremos al Señor. Hay sanidades que están siendo realizadas. Hay poder de Dios liberando. Esta noche vas a dormir tranquila. Esta noche vas a dormir con la confianza de que mañana será un buen día, porque Dios está contigo. Esta noche vas a descansar como no lo has hecho en días, porque su presencia te está sanando, te está liberando. Todo temor se está yendo y se está inhabilitando. Esta palabra está derribando todo argumento del enemigo que se levantó en ti, que no vivirás, que sufrirás. Se está derribando por el poder de la palabra todo argumento que se levantó del enemigo, de las tinieblas. Y la presencia del Espíritu Santo en sanidad ahora mismo te libera y te sana. Te libera y te sana. Recíbelo. Recibe en el nombre poderoso de Jesús tu sanidad y tu libertad ahora en el nombre de Jesús. Ahora viene paz y gozo. Ahora viene paz y gozo de Dios. Paz y gozo de Dios viene sobre ti.
cielo y decirlo. Este es mi sonido, desde adentro yo abro la puerta, desde adentro yo abro la puerta. Creemos la palabra de sanidad y creemos la palabra de libertad. Creemos que el temor se va de nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a disponernos también a honrar a Dios con nuestras finanzas, con nuestros bienes. Es importante que nosotros podamos honrar a Dios en este tiempo. No nos exenta de hacerlo, porque Dios merece toda la honra, toda la alabanza, y también que nosotros le honremos con nuestras finanzas. Si tú estás esta mañana con un grupo de amistad o en un grupo de amistad, puedes depositar tu ofrenda, tu sobre, con el encargado del grupo de amistad. Ellos ya tienen indicaciones para que puedan traer la ofrenda aquí a la iglesia. Ya sea, si tú también puedes hacer una transferencia bancaria, en un momento van a pasar la cuenta bancaria, los números de cuenta bancaria de Ministerios Gente Nueva, para que puedas hacer una transferencia. También, si tú prefieres traer tu ofrenda en cualquier día de la semana aquí a la iglesia, lo puedes hacer en un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Y la escritura dice en 2 Corintios 9:7: cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Cómo dice? Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Dios ama al dador alegre. Es importante que demos con alegría de nuestro corazón, y el Señor va a recompensar lo que nosotros depositemos en el cielo, en el reino, en la eternidad. Eso es una cuenta a nuestro favor. Padre, esta mañana te damos gracias por permitirnos honrarte, Señor, con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas. Te damos gracias, Señor, porque nos permites darte a ti de lo que tú nos has dado, Señor. Glorifícate en nuestros diezmos, en nuestras ofrendas, Señor, que sean para la extensión de tu reino. Y no damos con tristeza ni tampoco por necesidad, sino damos con alegría de corazón en el nombre de Jesús, y declaramos, Señor, que tu misericordia está con nosotros, que no tendremos falta, que no tendremos necesidad, Señor, que saldremos avante, Señor, de esta situación. En el nombre poderoso de Jesús declaramos que tu favor, tu misericordia está con nosotros, que nos acompaña todos los días de nuestra vida. Amén y amén. Vamos a seguir alabando al Señor. La generación se despertó para escuchar y ver lo que se profetizó. Esa generación se despertó para escuchar y ver lo que se profetizó. Todos arriba. Salva, declaro sanidad, declaro prosperidad, declaro el propósito de Dios en tu vida. Y
esta semana que comienza es una semana gloriosa. Es una semana que en medio de las tinieblas tu casa brillará con sanidad. Tu casa resplandecerá. Te bendigo, el gozo de Dios en tu vida. Vas a experimentar lo que nunca has experimentado. Te bendigo, te doy un abrazo a la distancia y nos vemos el próximo domingo. Alégrate, avivamiento llegó. Vamos a proclamar su majestad. Avivamiento en